Buenos días a todos, espero se encuentren bien. Bienvenidos a un audio más, a un video más sobre el dolor, hablando o reflexionando sobre el dolor, sobre sus causas, la fisiología, la patología, la medicina del dolor, que no solo es diagnosticar y tratar, sino que es una complejidad de síntomas que afectan al ser humano. Entonces, el dolor, como ya les había dicho, pues es un síndrome doloroso ahora, que no solamente es un signo de una enfermedad relacionada, como decir apendicitis por la inflamación. Hay un reflejo en el peritoneo que causa dolor, pero no, el dolor no es la enfermedad principal, sino la inflamación del apéndice. En este caso ya hay un síndrome doloroso en el cual el dolor es el síntoma por el cual la persona consulta. Y eso es complicado. Ese tipo de enfermedad, específicamente el síndrome doloroso, es una enfermedad complicada porque ya es un dolor, generalmente ya son dolores crónicos, de modo que va más allá del efecto de la resiliencia de cada persona, o sea que ya la persona se cansó de soportarlo y ya está buscando un alivio del dolor. Entonces, desde ese punto de vista, ese síndrome doloroso que ya enfocaría las enfermedades del dolor crónico, que es más que todo dolores neuropáticos o mixtos, desde la categoría de la percepción o de la transmisión, y ya no sería tanto nociceptivo, sino que ya habríamos de causalgia o de otro tipo de dolor ya más complejo, dolor crónico. El dolor, ¿cómo afecta la vida? Mire, el dolor, al ser un síntoma de respuesta de alarma, un signo de alarma en el cual se avisa al organismo de que posiblemente hay una lesión para que el organismo se pueda defender, adaptar o reparar, que es la base del dolor. Pues en este caso el dolor eh, afecta porque te activa en el sistema, pues en el sistema activador, valga la redundancia, te activa, te informa, entonces te mantiene vigil ante esta percepción del dolor, por lo tanto no puedes descansar acerca del dolor. Y cuando no descansas o no te puedes concentrar acerca del dolor, pues tus actividades diarias siempre se van a venir a afectar. Y más si estás en un trabajo que es intelectual, que tiene que ver con el desgaste mental, con la concentración, con la preparación de documentos, con la exposición. Cuando tienes dolor, pues no puedes concentrarte normalmente, no puedes estar al 100% en tus capacidades cognitivas, porque tu cuerpo te obliga a concentrarte en ese síntoma. Entonces, primero que todo, el dolor afecta la parte cognitiva, la parte de concentración de la persona con dolor, impidiéndole llevar o estar a su máximo en esas actividades. Además que si hablamos desde el sueño, pues si el dolor te priva el sueño, pues aumenta más el estrés y más la disminución de las capacidades cognitivas, porque es un hecho que las capacidades cognitivas, lo que tiene que ver con pensar, razonar, exponer, comunicarse, se requieren de un buen descanso y una buena relajación para permitir que los procesos se sucedan dentro de sus propias regulaciones, como es pues, el proceso de aprendizaje, de que de por sí es un factor estresante, que ya hemos hablado con el ácido glutámico, la dopamina, la serotonina, en fin, los receptores estresan el cuerpo, pero te permite aprender. En esta misma vía, pues descansar te ayuda a esos procesos. Si el dolor no te va a dejar descansar y por eso afecta la cognición. Entonces, ya hemos sido redundantes en esto, pero la primera causa del dolor es disminuir las capacidades cognitivas que permiten hacer las capacidades diarias. La segunda parte que te puede afectar el dolor es en el genio. Eh, una persona que tiene dolor no se puede relajar completamente, o sea, no puede estar en estado de tranquilidad,
porque ahí está en un estado de activación, como es el propio del dolor, y por tanto se mantienen los mecanismos del dolor, son mecanismos vigiles, son mecanismos estresantes. El dolor, la ruta del dolor central tiene que ver con el ácido glutámico, la sustancia P, la serotonina, que son activadores del sistema nervioso que aumentan la funcionalidad del sistema nervioso y por tanto la percepción de las cosas. Para que vean que, por ejemplo, la serotonina tiene una función ambivalente en dependencia de los sitios donde se estimule. También, de cierto modo, la dopamina y siempre el ácido glutámico. Entonces, no es que un neurotransmisor solamente sirva para esto y otro, como está diciendo, que la oxitocina, la hormona del placer, la dopamina, la hormona de la alegría, la serotonina, la hormona de la tranquilidad. No siempre esto es así porque hay una regulación y depende mucho de la estimulación y el sitio donde se estimule. Entonces, como estas activaciones del dolor central, o sea, ya el dolor, la señal dolorosa llega a tu cerebro, esos metabolitos inflamatorios que estimulan el dolor, como son la sustancia P, la dopamina y el ácido glutámico, entonces esto te mantiene estresado, te disminuye la capacidad de relajarte y por tanto cuando tienes estas actividades pues tienes una tendencia a la irascibilidad, a la irritabilidad, no te gustan las cosas, no tienes tiempo para disfrutarlas, te molesta, respondes muy agresivamente, porque tu cuerpo está enfrentando pues internamente unos procesos dolorosos, unos procesos de alerta y eso no te permite relajar. Entonces a la larga una persona con dolor se va a volver así, aburrida, irascible, intranquila. Entonces no solo afecta la capacidad cognitiva, sino la capacidad afectiva del dolor. Y por último, la capacidad de afectar el dolor es, eh, pues si ya son dolores graves y son por lesiones orgánicas, pues la posibilidad de hacer funcionalidad de ese organismo, o sea, ya sería una minusvalía, una disfunción motriz que impediría realizar una actividad propia, como el movimiento y las actividades finas. Que aunque puede hacer que sea orgánico, o sea, que tengas una lesión en la pierna, una ciática o una conversión radicular, que no tienes fuerza en las piernas, pues a veces el estrés de una persona es tan grande que hay un problema nervioso, que puede ser un shock nervioso, y eso hace que tengas disminución en la movilidad del cuerpo sin que haya una lesión ni una inflamación orgánica. Entonces, estos son como las cosas, a grosso modo, de cómo el dolor puede afectar la vida del ser humano y por qué el dolor es importante de tratarlo. Vamos a seguir hablando sobre esto más adelante, pues espero que les haya gustado. Esto es una reseña de cómo la vida del ser humano se afecta por el dolor y por tanto el dolor no es un juego ni es un chiste, es un síntoma muy complejo, muy difícil de tratar, porque cada persona tiene su propia percepción del dolor y esa propia percepción causa la propia invalidez del dolor. Quiere decir que una persona o dos personas que tengan el mismo diagnóstico no van a tener el mismo grado de invalidez ante los procesos de la vida diaria.